Dice la palabra de Dios así. Por favor, no se me enojen, ¿eh? Dice así la Escritura. ¿Ya lo tienen? Yo creo que a nuestra querida familia Rivera le gustaría tener una Biblia para que ellos puedan leer, los jóvenes también. Si pudiéramos traer alguna Biblia de las de la iglesia para que ellos puedan tener, por favor. Si alguien está despierto de los líderes misioneros. Ah, ya está, muy bien. Capítulo 3, el versículo 8 de Romanos. Dice la palabra de Dios: no debáis nada. ¿A cuántos? A nadie. Una escritora mencionó el consejo bíblico y luego ella utiliza la expresión que de las deudas deberíamos huir como se huye de la lepra o del cáncer o del mal peor que nos pueda acontecer. Les puedo asegurar, querido hermano, porque yo también lo viví, que hay muchas personas que llega el 1 del mes, recibe su cheque y así como lo recibe, desaparece. Y a veces lo que recibe ni alcanza a cubrir el 2 o el 3% de las credit cards. Entonces, cada mes, en lugar de estar mejor, vamos cavando un hoyo más profundo y más profundo y más profundo. Querido hermano, este es un consejo muy válido. Si usted tiene muchas, porque eso es tan lindo pagar con la credit card. No duele, hermanos. No duele para nada. Porque usted la saca el cartoncito, el plastiquito, lo pasa por allí y no duele. Pero después, querido hermano, a fin de mes o cuando llega el invoice, el statement, ahí sí duele. Pues nos damos cuenta que hemos gastado más de lo que podíamos pagar. Si usted no tiene control con la credit card, agarre una, páguela y la pica. Agarre otra, la paga y la pica. No compre más pupusas en azucena. Confórmese con un taquito que usted se haga con poquito en la casa, pero sálgase de las deudas. La deuda es una de las cadenas que nos oprimen y nos mantienen esclavizados en este país. ¿Ya? Segundo consejo. No les gustó este. Pero yo les digo, hermanos, que en un tiempo yo tenía todas mis credit cards ya al máximo. Hasta que dije, no, basta. Y empecé ping, 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 ping. Y me costó muchísimo salir de deudas. Háganlo, por favor, porque es tan lindo llegar al mes, pagar lo que hay que pagar, y ya uno tiene, ¿verdad?, organizadas sus finanzas. El segundo consejo. Vayan a Mateo, el capítulo 7. El capítulo 6, perdón. Jesucristo nos dice lo siguiente. Mateo 6, 25 en adelante. El tiempo se me va muy rápido. Vamos rapidito. Por tanto os digo, Mateo 6, 25 en adelante. Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen sin fatigarse, sin hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y ahora vienen los versículos importantes. Así,
No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles o paganos buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú recibas tu salario, tu dinero, por favor no se me asusten. Si yo no les digo esto, les estoy haciendo un daño. Si ustedes reciben su dinero, entonces sigan el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos apartar un 10% para la predicación del Evangelio. Te dirá, pero pastor, yo ya sé, como mucha gente dice, usted predicador, vive de eso, por eso pide que den el diezmo. Por favor, hermanos, si ustedes dan el diezmo o no dan el diezmo, no hace la diferencia. Dios va a suplir el dinero para sostener su obra. De todas maneras, lo va a hacer. El que se hace el daño es usted. Me hago yo el daño. Les voy a contar una experiencia. En 5 minutos voy a tratar de contarla. Yo desde los 14 años trabajé vendiendo literatura cristiana, especialmente esa Biblia grandota, para pagarme los estudios. Mi padre me apoyó hasta esa edad y después de ahí tuve que colportar, vender literatura cristiana. Y un verano nos fue muy bien. Vendimos con mi compañero suficientes libros como para pagarnos la universidad 3 años y medio. 3 becas y media ganamos. En esa época estaba, hermanos, acuérdense, yo soy joven, pero mi juventud es con bastante experiencia, ¿verdad? En aquella época gobernaba en mi país, Argentina, Isabel Perón, la segunda esposa de Perón. Y era un tiempo de inestabilidad económica increíble, hermano. Yo nunca vi una inestabilidad económica tan grande. Los comerciantes, para poder retener el valor de la mercancía, del stock, tenían que marcar el precio a la mañana y a la noche. Todos los días remarcaban el precio. La gente, cuando recibía su sueldo, corría y compraba lo que encontraba. Porque si esperaban al día siguiente, compraban menos. Y al otro día, menos. La inflación llegó ese año a 1000%. ¿Saben lo que es eso? Eso fue mi país, Argentina. Entonces yo iba cobrando los libros que se iban distribuyendo y le mandaba a mi papá el dinero para que él me comprara dólares, porque era la única forma de retener el valor. Y comenzamos pagando los dólares a 20,000 y pico cada dólar, 20,000 y pico pesos por cada dólar, y llegamos hasta casi 35,000 al final del verano. Y llegué a la universidad muy contento, tenía ahorradito, mi querido hermano, los estudios para 3 años y medio. Y dije, si yo le devuelvo al Señor lo que a Él le pertenece, el 10% más mis ofrendas de gratitud, el Señor va a perder. Porque tengo que darlo en dinero argentino. Y cuando de ese dinero en pesos argentinos, al poco tiempo, ese dinero va a valer menos. Así que lo voy a dar más cuando alcance más dinero, cuando tenga más valor. Pensé que le estaba ayudando a Dios. Y miren lo que me pasó, queridos hermanos. Un día llego a la universidad, estaba ya estudiando, creo que era el 3er año de teología y filosofía y pedagogía, que era una carrera. Y veo que la universidad estaba, todos los jóvenes medio alterados, hablando unos con otros. Hermanos, en aquella época no había ni texto, ni emails, no había hasta televisión en aquella época. Yo no sé si alguno recuerda, en los países de ustedes, para poder alcanzar la televisión había que poner una antena altísima en la casa y agarrar los canales que venían de las ciudades circundantes, porque ahí esa universidad está en el medio del campo. Así que mi padre no tenía televisión, lo único que teníamos radio. Yo no escuchaba mucho la radio, excepto para escuchar a Boca Juniors.
cuando le ganaba River, perdón. Entonces, le pregunto a uno, ¿qué está pasando? Y me dice, ¿pero tú no te enteraste? Los militares hicieron un golpe de Estado, quitaron a Isabel y ahora está un gobierno militar. Yo dije, bueno, pero si eso es lo más común en mi país, ¿cuántos golpes han habido? Oh, hermanos, yo no me puedo olvidar ni del que fue presidente, el comandante Videla, ni del ministro de Economía. No me lo puedo olvidar, jamás me olvidaré ese nombre. El ministro de Economía era un tal Martínez de Oz. Y por decreto el gobierno, ya el dólar estaba a más de 40, 45 mil, por decreto el gobierno puso el dólar a 21 mil pesos. Y ahí lo clavó. Yo no sé qué hicieron, soltaron dólares al mercado para mantener el precio del dólar. En mercado libre, cualquiera podía ir a comprar y en las agencias de cambio uno lo cambiaba por 21 mil pesos. En un día perdí la mitad del dinero y aprendí una gran lección. Que a Dios se pone en primer lugar. Y no es que Dios te va a hacer llover dinero del cielo, hermano, porque no, por favor, no. Eso no es así. Pero de alguna forma Dios se glorifica en ti. A algunos Dios le dará el don de la riqueza. Otros, como dice el sabio Salomón, no me hagas tan rico para que me olvide de ti, ni pobre para que te maldiga. Dios nos va a dar lo necesario, lo suficiente. Prueba a Dios. Salte de las deudas, coloca a Dios en el centro de tus finanzas y tú vas a ver que Dios en su misericordia te va a prosperar, te va a bendecir. Vamos a orar. Esta noche yo quiero orar por algún hermano que tenga necesidades, ya sea personalmente o de algún familiar que necesite, que busque trabajo. Si hubiese alguno que quisiera en esta noche pedirle al Señor que en su misericordia pueda ayudarle en las finanzas o pueda conseguir ese trabajito que usted ha estado buscando ya por tiempo, en el nombre de Cristo quiero invitarte que te arrodilles y vengas aquí más adelante. Y toda la congregación nos vamos a arrodillar y vamos a poner nuestras finanzas en las manos del Todopoderoso. ¿Hay alguno que quisiera pedir que Dios ayude en sus finanzas? Vengan adelante. Vamos a hincarnos y orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque hoy nos cuidaste. Gracias Señor por el testimonio de Maximino. Qué lindo Señor, él podrá abrazar a su hija, a su nietita en pocas horas. Gracias Señor por esa respuesta tan linda que le has dado a su súplica. Oh Dios, protege ese avión, rodéalo con tus ángeles. Y dale el gozo a Maximino de ver a su hija, a su nietita, y de esa manera, oh Dios, ellas puedan iniciar una nueva etapa en sus vidas acá. Oh Dios, también te agradecemos por el pan que pones en nuestra mesa cada día, por también proveer para que podamos tener un techo. Oh Dios, tú nos das, todo lo que tenemos te pertenece, nos das la fuerza, la salud. Y solamente nos damos cuenta cuánto tú provees a tus hijos, solamente nos damos cuenta cuando nos falta la salud, cuando viene la enfermedad, cuando perdemos aquello que pensamos que controlamos, entonces ahí nos damos cuenta de cuán misericordioso eres y maravilloso. Jesucristo nos enseñó a no preocuparnos por las cosas que al final no nos hacen más felices, ni más dichosos, ni más valiosos. Lo que realmente valora al ser humano y le da verdadera felicidad es la paz del corazón. Es el gozo de estar en armonía contigo. Es el gozo de ver feliz el matrimonio, los hijos, estudiando, esmerándose y saliendo adelante. Es tener salud.
y es tener la dicha de saber que estamos cumpliendo un propósito en la vida. Padre, tú también nos has hecho administradores de los bienes, de las finanzas que tú colocas en nuestra mano. Ayúdanos a ser sabios administradores, a usar el dinero con sabiduría, tomando decisiones que estén basadas en los principios de tu palabra. Ayúdanos a huir de las deudas como de la lepra, como escribió esa escritora, y podamos de esa manera vivir una vida libre económica, sin necesidad de estar con esa ansiedad y ese miedo de que nos quiten esto, nos quiten aquello, que tengamos que cumplir esta obligación y no tenemos cómo cumplirla. Oh Dios, sé que en tu misericordia tú puedes ordenar nuestras finanzas en nuestro hogar, y por eso en esta noche clamamos a ti. Te damos el control de nuestras finanzas y te rogamos que en tu misericordia tú obres. Así como has obrado con Maximino, puedas obrar en aquellos hermanos que están buscando trabajo o aquellas personas que ellos representan, que están en necesidad de encontrar un medio para traer el sustento a su hogar. Señor, tú eres el dueño de la riqueza y del oro y de todas las cosas en este mundo. Guía los pasos de cada uno de ellos a encontrar ese trabajo. Y, oh Dios, al abrir tu palabra, rogamos que tu Espíritu pueda enseñarnos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Tenemos 25 minutos para abrir la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el capítulo 3 del libro de Daniel. El título de esta noche es Salvación en el horno de la aflicción. Es interesante el episodio que ocurrió poco tiempo después de la visión que vio Nabucodonosor, en la cual Dios le había mostrado la historia de la humanidad hasta el final, hasta el establecimiento del reino de Dios. Dios había sido claro con él. Él quería saber el futuro. Dios le había revelado ese sueño y a través de Daniel, él pudo conocer el sueño, recordar el sueño y también su interpretación. Y en ese sueño encontramos tres grandes lecciones, poderosas lecciones. En primer lugar, Dios es el dueño de la historia. Dios controla la historia. Si queremos conocer nuestro futuro, caigamos de rodillas, clamemos a Dios, busquemos orientación en su palabra y la palabra de Dios, y el Señor nos irá indicando el camino en que debemos andar. Y en tercer lugar, todo lo que construimos en esta vida sin Dios termina en el fracaso. Como cada una de esas naciones e imperios, desde el imperio de los caldeos de Babilonia, luego los medos y persas, luego los griegos, luego Roma y luego las naciones divididas. La palabra de Dios nos dice claramente, y la historia lo revela, que todo lo que el hombre construye sin Dios no sirve. Tarde o temprano se echa a perder. Tarde o temprano nos daremos cuenta que perdimos el tiempo, perdimos la juventud, perdimos la fuerza, perdimos las mejores oportunidades y ahora nos encontramos sin nada. Pero gloria a Dios, el Señor, el verdadero arquitecto, Cristo Jesús, está dispuesto a guiarnos y a construir un futuro que perdure y perdure por la eternidad. Gloria a Dios. A Nabucodonosor le impactó la visión. Y ahí en las últimas palabras del capítulo 2, él reconoce que solo el Dios de Daniel es aquel Dios que puede revelar los misterios. Y que él quita reyes y pone reyes. Pero él era humano. Y él no pasó el tiempo y no le gustó el plan de Dios. Esa es la lucha de los seres humanos. Encontramos lo que Dios nos dice, pero luego empezamos a pensar, yo no creo que Dios tenga razón. Dios dice, pero yo creo que esto es lo mejor. Dios dice, este es el camino, pero a mí me parece que este es el camino mejor. Y ahí comenzamos la lucha entre lo que uno siente, piensa, o otras personas le dicen a uno, y lo que la palabra de Dios declara.
Por lo tanto, Nabucodonosor dijo, no, la visión que se me mostró no es la palabra final. Yo le voy a mostrar a todo mi reino que en realidad mi reino es un reino eterno y que nadie se me va a poner enfrente. Y dice la Escritura en el capítulo 3 que de Nabucodonosor, pasado el tiempo, mandó construir una imagen, una estatua de oro, pura de oro. La estatua anterior, solo la cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de barro y hierro cocido. Pero él dijo, no, yo le voy a mostrar a la gente que en realidad mi reino es un reino que perdurará. Yo no voy a fracasar. Yo soy mejor que todos. Yo soy más sabio que todos. Y ese cuentito de Dios, no. Aquí lo que vale es la fuerza y el poder y la sabiduría humana. Hay mucha gente que caemos en ese grave error. Y jugamos a Dios en nuestra vida. Por favor, no caigamos en ese error. Lo interesante es que la historia dice de que él mandó hacer la estatua, tenía 60 codos de altura, 60 codos de altura, tenía 6 codos de ancho, era enorme, inmensa. Y mandó llamar a toda la gente principal de todo el reino, los gobernadores, los encargados de las finanzas, todos los oficiales de su reino fueron, no mandaron una invitación diciendo, a ver si tienen ganas, si tienen chance, por favor vengan. No, la orden era a presentarse. Y en aquella época, cuando el rey decía, hay que hacer esto, el que no lo hacía corría riesgo de perder su vida. Así que la palabra de Dios nos dice que el rey, el versículo 2, el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Y él había preparado la mejor orquesta. Es interesante que menciona 6 instrumentos. Interesante que la estatua tenía 60 codos y 6 codos de ancho. Interesante eso. Ahora, dice de que la orden era así. Cuando toda la multitud de oficiales estuvo frente a la estatua, él proclamó y dijo a través de sus emisarios que al sonido de los instrumentos todo el mundo debía caer y adorar y reverenciar la imagen. Esa expresión, adorar y reverenciar la imagen, si ustedes analizan el capítulo 3, van a encontrar que es la expresión más repetida. Se repite, ¿saben cuántas veces? 10 veces. Se repite la expresión postrarse y adorar. Postrarse y adorar. 10 veces. 10 veces se menciona. Es interesante, en la Biblia los números tienen mucho significado. El número 6, la imperfección, por eso el número del poder que Satanás utiliza para lograr sus propósitos al final del tiempo es 666. El Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 3. Apocalipsis también habla del 7 como el número que representa la perfección. 12 es un número que se utiliza también en la Escritura muy frecuentemente. Y 10 también. Completitud, plenitud. Ahora, 10 veces se repite la expresión postrarse y adorar. Postrarse y adorar. Ahora, interesante, la Escritura dice de que sonaron los instrumentos, sonó la orquesta y como un solo hombre cayó todo el mundo en sus rodillas, se inclinaron y adoraron la estatua. ¿Por qué Dios prohíbe en el segundo mandamiento la adoración de imágenes? ¿Por qué razón?
Porque el ser humano se transforma de acuerdo a lo que ve, a lo que contempla, a lo que adora. Los seres humanos somos transformados de acuerdo a lo que nosotros colocamos delante de nuestros ojos. Y todo artefacto, o toda imagen, o todo elemento de fabricación humana, cuando el hombre adora algo que el mismo hombre ha hecho, está adorando algo inferior a sí mismo. Por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y es necesario que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Porque Dios quiere elevarnos, quiere llevarnos cada día más a la imagen de Dios. Todo el mundo cayó de rodillas, menos 3 cipotes. ¡Wow! Por eso hay que valorar a los jóvenes, hermanos. Es lo mejor que tiene la iglesia, son los jóvenes. Las personas ya con juventud acumulada le damos mucho pero, mucha vuelta. No, que mira que si fracaso, que mira que si no me sale bien. Pastor, yo le digo que yo ya eché una codiciada. Siempre me estaba estacionando de acá. Pero hoy me estacioné para este lado. Y por la fe vi ese salón ahí lleno, grande, el doble que esto, hermano. Vi a la iglesia de Columbia ocupando por la fe ese salón allí. ¡Wow, hermano! Los jóvenes son capaces de hacer locuras por Dios. ¿Eran los únicos que estaban ahí, que conocían al Dios verdadero? No. Con Daniel y sus 3 amigos vinieron muchos otros jóvenes. Pero los otros justo le agarró la renguera en ese momento. Le agarró un dolor en las rodillas y la única forma de calmar las rodillas, en ese momento que sonó la música, ¡pum!, se cayeron. Otros me imagino que habrán hecho así, como diciendo, yo no la estoy adorando, pero estaban inclinados. Pero solo 3. Y vinieron siempre cuando una persona quiere adorar a Dios y servir a Dios. Siempre vas a tener gente que te va a buscar la forma para destruirte. Siempre. Ahora, díganme ustedes, en el trabajo, usted ha tratado de ser un buen trabajador. ¿No han encontrado gente que son capaces de ponerlo a usted en mal con tal de ellos librarse del problema? ¿O por envidia? Oh, sí, hermanos. Inmediatamente. Ahí los enemigos de Ananías, Misael y Azarías fueron al rey y le dijeron, rey, ¿no dijiste tú que todo el mundo al son de la música tiene que postrarse y adorar? 10 veces dice eso. 3 jóvenes de los que trajiste de Judá y que los pusiste, por eso yo sé que ellos estaban envidiosos de ellos, porque la palabra de Dios dice de que ellos dicen, esos que tú pusiste como jefes. Ahora, yo quiero animarte a que tú seas un buen trabajador. Por favor, no, la mejor forma de que Dios pueda bendecirte es siendo fiel, siendo honesto, siendo íntegro, siendo un buen jefe y un buen empleado. Dios va a estar contigo y tarde o temprano Dios trae la bendición, trae la bendición. Cuando Nabucodonosor escuchó eso, la escritura dice que se puso muy enojado y los mandó llamar de inmediato. Lean conmigo allí el versículo 11 en adelante. El 12 en adelante. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, rey. Esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor con ira y enojo llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Eran los nombres babilónicos que le habían puesto Ananías, Misael y Azarías.
el versículo 13. Al instante, estos varones fueron traídos ante el rey. Y aunque Nabucodonosor estaba enojado, le dijo, les voy a dar otro chance. Yo voy a mandar a la música que toque de nuevo. Porque él los valoraba. Eran buenos. Por eso los había puesto de jefes. Y dije, les vamos a dar otra oportunidad. Y luego de decirles, les voy a dar otra oportunidad, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15, la última parte. ¿Estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Nabucodonosor se había rebelado contra la voluntad de Dios. Y ahora se sentía su orgullo herido. Y quería acabar con todos aquellos que no estaban dispuestos a aceptar sus ideas. Qué triste cuando en un matrimonio alguien se pone ahí bravo, se pone como jefe o jefa, como tirano en la casa o tirana. Es muy fácil ver cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, se transforma en tirano, duro, insensible, hiere, ofende, destruye todo lo bueno. Es interesante, hermanos, que así como la expresión adorar, postrarse y adorar se repite 10 veces, la expresión horno de fuego aparece 10 veces en la historia. Ustedes lo pueden leer. 10 veces. Porque cuando el diablo no te convence, no puede convencernos con la mentira y el engaño, el diablo te va a poner obstáculo. Ponte serio en buscar a Dios y vas a ver cómo vas a despertar al diablo. El diablo a veces no nos molesta porque nos tiene dominados. Pero en el momento que tú quieras ponerte a hacer seriamente la voluntad de Dios, el diablo se va a irar. El diablo se va a molestar y va a decir, no, no. Y aun cuando una persona se entrega a Dios y le da su vida a Jesús y a través del bautismo recibe el perdón de Dios, el diablo dice, vas a ver cómo lo saco enseguida. Lo voy a destruir. Le voy a demostrar que la vida espiritual no es para él, que eso de Dios no es para él. Y nos pone problemas y nos pone dificultades. Por eso cuando una persona se entrega a Cristo, la iglesia debería estar ahí sobre encima de esa persona, porque sin duda es los momentos más críticos. Y a veces tristemente la persona se entrega a Dios y corremos detrás de otro y nos olvidamos de este que ha nacido y necesita el apoyo. Por eso los grupos pequeños son tan importantes. Por eso el trabajo personal es tan importante. Ahora interesante, los jóvenes cuando escucharon a Nabucodonosor decir esto, eran jovencitos, 19, 20 años. ¿Y qué le contestaron? Versículo 16 y 17. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, escuchen qué linda expresión es, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Pero escuchen más, porque alguien podría decir, esos muchachos locos, ¿cómo se van a atrever a decir tal cosa? Sin duda estaban llenos de una actitud soberbia o presuntuosa. No, fíjense lo que dice el versículo 18. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado.
Esa es la clase de jóvenes, muchachas, que hoy Dios necesita. Muchachas y jóvenes que digan a sus compañeros, ustedes usen las drogas, lamento por ustedes, pero yo no la voy a usar. Jóvenes y señoritas que puedan decir, aunque todos vivan una vida totalmente irregular, yo me reservo para Dios y para el matrimonio. Hombres que aunque todos sean irresponsables con sus esposas y hasta abusivos con las esposas, hombres que puedan decir, aunque todos crean que ser macho es maltratar a la familia y a los hijos, yo respeto a Dios. Yo respeto a Dios. Querido hermano, Dios es capaz de salvar a lo extremo. No hay circunstancia que nosotros estemos envueltos que Dios no pueda traer una solución. Cuando la Virgen María recibió al ángel Gabriel y le dijo que ella sería portadora, que de ella nacería un niño que sería santo desde su nacimiento, sería el Mesías, el Cristo prometido. Y ella preguntó, ¿y cómo puede ser esto? Por eso fue grande la bienaventurada Virgen. Otra cipota, hermanos, una jovencita, una teenager era. La grandeza de la bienaventurada Virgen fue que cuando el ángel le dijo, mira, acuérdate una cosa, no hay nada que sea imposible para Dios. ¿Y qué dijo ella? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Es una locura. No sé cómo le voy a hacer creer esto a mis padres, a mi familia. Sin duda me van a decir que estoy loca y que he hecho sin duda algún pecado por allí, por eso quedé embarazada. Pero ella dijo, si Dios lo dice, yo estoy dispuesta. Por eso Dios está dispuesto a salvarnos. Dios está dispuesto a librarnos. No importa qué bajo hemos caído. No importa cuál sea la aflicción que nos oprima. Dios está dispuesto. El poder de Dios está listo. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer y hay algo que Dios no puede hacer. En primer lugar, Dios no puede obligarnos. Dios no nos puede salvar a la fuerza, obligadamente. Él espera que tú y yo podamos colocarnos en sus manos y confiar en Él. Por eso la salvación es una obra de la gracia de Dios. Yo no puedo librarme. Yo no puedo conseguir ese trabajo. Yo no puedo sacar las ataduras quizás del alcohol o quizás de los malos pensamientos o quizás de los celos, de las envidias, de los temores, etcétera, etcétera, etcétera. La vida nos ha enredado con un montón de cadenas que nos oprimen. Querido hermano, tú y yo no tenemos la capacidad para poder librarnos. Dios es el que nos puede librar. Pero nosotros tenemos que colocar nuestra fe en Él y creer que Él lo puede hacer. Estos jóvenes dijeron, nuestro Dios es capaz de librarnos y lo va a librar. Y aunque no nos libre, confiamos en Él. ¡Wow! Esa fe mueve montañas, dijo Jesús. Esa fe cambia, abre los portales de la omnipotencia de Dios. Ahora, interesante, hermanos. El rey Nabucodonosor se puso tan furioso que hizo calentar el horno 7 veces más. Aquellos que conocen un horno de leña saben que el horno se calienta y no se puede calentar más. La Biblia dice que se calentó 7 veces. Yo me acuerdo cuando era chiquito, mi madre me hacía prender el horno para cocinar pan. Un horno redondo, criollo, de pan. Y la forma de saber si estaba caliente era cuando el techo del horno se queda blanquito. Ahí está caliente. Entonces, hay algunos que saben. Mi madre me hacía mojar una bolsa, un saco de esos de fibra, ¿no? Y con una madera lo poníamos para que se calmara un poquito el horno y después poníamos el pan.
Uy, al ratito empezaba a salir un olor tan rico, hermano. Es tan sabroso eso. Ahora, un horno no se puede calentar más que una vez. Pero la furia de este hombre era que ese horno pudiera hacerlos chicharrón, más que chicharrón, ceniza al instante. Mandó a los hombres más fuertes del ejército que los ataran, y los ataron con ropa, con mantos, con todo lo que tenían, calzado, etcétera, etcétera. Los ataron. Y esos hombres, porque la orden del rey era tan apremiante, tuvieron que acercarse hasta la boca del horno. Y echaron a estos 3 jóvenes. Y el calor que irradiaba el horno era tan abrasante que al instante esos hombres fuertes, poderosos del ejército murieron. Y yo me imagino que Nabucodonosor se habrá dado vuelta y mirado a todo el espectáculo de toda la gente importante de su reino, como diciendo, ¿vieron? Atrévanse ustedes a desobedecer mis órdenes. Atrévanse ustedes a no adorar la imagen. Así les va a pasar. Pero cuando Nabucodonosor se dio vuelta y miró hacia el horno, de rojo pasó a blanco como un papel. Quedó espantado. La Escritura nos dice claramente allí, queridos hermanos, el versículo 25 agregó el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad. Y agregó él, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Alabado sea el Señor. Querido hermano, tenemos un Dios tan grande y tan poderoso. Es el Dios de los imposibles. Y Él puede hacer todo lo que el ser humano no puede hacer. Puede tomar nuestra vida, puede darnos el perdón, puede restaurarnos el respeto, puede traer armonía en el hogar, un hogar roto donde la desconfianza, el odio, el rencor ha roto prácticamente el amor y no existe más. Dios junta los pedazos y Él puede traer algo precioso, nuevo. Dios es un Dios que salva. No está muerto, Dios actúa. Pero por la fe tenemos que abrazarnos a Él. Quiero terminar con las palabras tan lindas. Dice que el rey clamó y les pidió que salieran. Y hermanos, todos aquellos que han bregado con el fuego saben que lo primero que te quemas es el pelo, ¿no es cierto? Lo primero que se quema. Las cejas, los pelos de la mano, del brazo. Y empezaron a verlos. No estaban con mi hermano así peloncito, no, nada. Yo lo quiero mucho a él. Nada. Ni olor a humo tenían. Lo único que se había quemado habían sido las cuerdas con las que los habían atado.